Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el viceministro de Economía, Carlos Javier Charotti. Viceministro, en términos de la relevancia para, por ejemplo, las empresas paraguayas que quieran tener financiamiento desde el exterior, ¿qué se puede analizar con relación a esta emisión que hizo Paraguay y la referencia que se marca también en moneda local? No, claro, se marca la referencia para cualquier emisión que se quiera hacer de las empresas privadas. Tiene una referencia en los mercados internacionales y eso le abre las puertas de poder también salir a emitir y capturar recursos de afuera para sus proyectos de inversión, ¿verdad? ¿Consideran de que esto podría justamente tener ese impacto en términos de que probablemente muchas empresas tenían esa limitación, sobre todo de la no referencia de una emisión en moneda local? ¿Esto abre la puerta y consideran de que podría ser un proceso relativamente rápido para que las empresas se abran a los mercados internacionales o no? Y fíjate que hay dos cosas. Uno, que tiene una referencia, y dos, que la mayoría de las calificadoras de riesgo, el country ceiling, está ya a niveles de investment grade. Eso significa que empresas nacionales pueden tener una calificación crediticia superior a la riesgo soberano. Entonces, claramente les abre las puertas y es cuestión de hacer un plan, planificar y tratar de salir a conseguir estos recursos desde afuera, ¿no? Tienen las puertas abiertas. Viceministro, en torno a lo que es el spread que consiguió Paraguay, sobre todo con relación a los instrumentos estadounidenses que se marcan como la gran referencia para este tipo de operaciones, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Evidentemente esto refleja de que el riesgo de Paraguay percibido por parte de los inversionistas internacionales es sumamente bajo. Es sumamente bajo, sí, eso es una buena pregunta, porque lo que normalmente la gente ve es una tasa de interés, pero esa tasa de interés a la vez tiene un componente de libre de riesgo, que es esta tasa americana que vos decís. Es como la tasa libre de riesgo la que tiene el mercado. Y a eso siempre se le suma un premium por riesgo, ¿verdad? A cada uno de los países. En nuestro caso, nosotros no podemos controlar la tasa libre de riesgo. Eso depende de las condiciones de mercado, de lo que pasa con la economía americana, de lo que pasa básicamente con los títulos americanos. Pero lo que nosotros sí podemos intentar disminuir es esta prima de riesgo que pagamos. Y la prima de riesgo en esta emisión fue histórica, fue una de las más bajas. Creo que la única que es más baja es la que tuvo en el medio de la pandemia, donde las tasas estaban cero. Entonces, donde básicamente una situación excepcional. Salvo ese periodo excepcional, creo que es la prima de riesgo más baja en nuestra historia después de esta emisión. Y con esto también Paraguay en términos comparativos se ubica muy bien dentro de la región, viceministro. Estamos hablando de que Paraguay no es grado de inversión, pero en la práctica tiene tasas sumamente competitivas y bueno, se tienen otros países en los cuales se percibe tal vez un riesgo mayor para este tipo de títulos. No, claro, o sea, acá hay cuestiones claves. Una es que el Banco Central está haciendo un trabajo excelente, está volviendo y ya está en meta. Fue uno de los países que más rápido convergió desde su pico de inflación a la meta en todos los países de la región. Se espera que eso continúe de esta forma en el año que viene. Hay excelentes perspectivas de que la inflación esté exactamente en la meta. Y como te comenté hace rato, el plan de convergencia fiscal que tenemos es responsable, es creíble. Entonces, esas son características que tienen muy pocos países en la región. Y sumado a estas reformas tan importantes que se vienen haciendo, la creación de la DENIT con ritmos de crecimiento en los ingresos tributarios de 2 dígitos, también la creación de lo que es un Ministerio de Economía que cambia un poco la forma en la que se piensan los presupuestos y los planes que se hacen, mirando un poco más el mediano y largo plazo, el acuerdo del RCEP con el FMI, que también representan cambios importantes en nuestra matriz energética futura, de cómo vemos esa matriz energética en el futuro. El BID Clima, otra de las cosas importantes que se hizo de este trabajo que se va a hacer con el lado Ipacaraí, que es sumamente importante. Entonces se van dando señales, la ley de pensiones, fundamental. Entonces se van dando señales claras que marcan una diferencia con respecto a cómo están los demás países en la región.
Y esto marca también o pone a Paraguay en la vidriera, viceministro, no solamente para inversiones del plano financiero, por decirlo de alguna manera, sino que pone a Paraguay en la mira de los grandes mercados internacionales para recibir cualquier tipo de inversión prácticamente. Sí, totalmente, totalmente. Esto abre las puertas. Los inversionistas institucionales obviamente buscan inversiones financieras en actividades que sean rentables, pero obviamente ese dinero está disponible, o sea, abre las puertas para que gente se anime a invertir en Paraguay y goce de los beneficios que te brinda la estabilidad macro, ¿verdad? Totalmente. Viceministro, en términos de lo que estaba mencionando también, el tema de la convergencia fiscal, en el plano interno tal vez nosotros decíamos de que era una cuestión en cierto modo preocupante, ya que se estaba trazando un nuevo camino sobre un camino ya trazado anteriormente, ¿verdad? Y podría haber habido problemas de credibilidad del país con relación a su voluntad para retomar a la ley de responsabilidad fiscal o a los límites de la ley de responsabilidad fiscal. Pero en este contacto que ustedes tuvieron con los inversionistas, ¿cómo percibieron justamente la receptividad con relación a este nuevo plan de convergencia que se estableció desde nuestro país? Lo primero que se muestra es de que este plan de convergencia es creíble. No es un ajuste que se hace el día, no es un plan que uno dice, bueno, me ajusto en 1 o 2 años, cosa que uno empieza a generar incertidumbre de los efectos que eso va a tener en la economía. Es un ajuste gradual, es un ajuste responsable, ¿sí? Porque Paraguay tiene una historia que le permite hacer eso, de tener un ajuste gradual, responsable, en el que la clave es que se hace un one-off de una vez, se pagan deudas que ya existían con condiciones financieras no de mercado y que se transforman esas condiciones a mercado y se incluyen dentro de las finanzas públicas, ¿verdad? Que fue esa gran discusión que hubo al inicio. Entonces, la convergencia básicamente se da por el inicio de ese punto bastante del déficit 4.1, ¿verdad? Entonces, se les muestra la convergencia. También es importante recalcar que del déficit 2.6 que se viene para el 2024, casi 1.1 son inversiones que empezaron en el anterior gobierno. Entonces, son obras que se están haciendo, que no se cortan. La peor obra es la que no se concluye. Entonces, lo que se está haciendo es respetar las obras de infraestructura que se empezaron, crear nuevas obras de infraestructura dentro del límite de la responsabilidad fiscal, pagar las deudas que existían del anterior gobierno, que no estaban del todo registradas, que tenían un rezago en el que se registraban en las finanzas públicas. Entonces, lo que se está haciendo es cumplir con todos esos compromisos y posteriormente converger al límite de la ley de la responsabilidad fiscal. Y creo que sus características de prudente, responsable y creíble fueron las claves para el éxito de la misión local e internacional. Y sobre todo asumo, viceministro, de que los inversionistas valoran mucho de Paraguay que tenga vigente esa ley de responsabilidad fiscal, que fue una gran innovación que se hizo en su momento y que creo que posiciona muy bien a Paraguay en términos de que nosotros somos conscientes de que el gasto tiene que ser controlado. Totalmente, totalmente. Son dos patas, ¿verdad? Uno, que tenés una política monetaria de metas de inflación, en el que vos le contás al público cuál es la meta de inflación que el Banco Central busca tener y alcanzar todos los años. Y por otro lado, tener una ley de responsabilidad fiscal que lo que hace básicamente, bueno, ponerte un límite al gasto y también un límite al crecimiento de la deuda. Viceministro, Paraguay evidentemente tiene que apelar a los mercados internacionales con cierta periodicidad. Ya se está llenando el cupo del año 2024 y de a poco también hay que ir pensando en las siguientes emisiones de Paraguay. Se tiene una gran expectativa con todo esto que hablamos, con el escenario y con las condiciones y el potencial de Paraguay, de que este siga siendo una herramienta de financiación sumamente importante para nuestro país, me supongo, de cara a los próximos años. No, totalmente, totalmente. O sea, el Paraguay tiene que estar siempre presente en los mercados internacionales. Eso no solamente permite mostrar al mundo lo que hace Paraguay, que los inversionistas institucionales conozcan Paraguay, sino que también atraen inversiones.
Entonces, como bien dijiste anteriormente, eso es clave para que el sector privado pueda ser el motor de crecimiento de nuestro país, que consiga financiamiento barato, no tanto financiamiento barato, sino un financiamiento que esté de acuerdo a sus fundamentos, en este caso barato, porque los fundamentos son bastante sólidos y las perspectivas son bastante buenas. Entonces es fundamental para el sector privado y también para el gobierno, ¿no? Una cuestión que no quería dejar de consultarle, viceministro, es qué sensaciones ustedes tuvieron de la visión de los inversionistas con relación a los procesos de reforma que se vienen encarando en Paraguay. Ya tenemos algunas reformas encaminadas, algunas faltan todavía encaminar. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Esto formó parte de este resultado tan positivo que tuvimos en las condiciones de financiamiento para Paraguay? Claro, claro. O sea, las reformas que están en agenda siempre se discuten. Es una muestra de la ambición que tiene el gobierno hacia dónde quiere llegar con respecto a los cambios, llamémosles estructurales. Muchos de ellos son clave para la mejora social, en términos de productividad, en eficiencia y transparencia de cómo se manejan los recursos públicos, en la eficiencia del gasto público también. Entonces son reformas bastante ambiciosas y por supuesto que los comentarios siempre son muy buenos, mucho apoyo y son claves en estos procesos de negociación. La ley de pensiones, por ejemplo, es fundamental, cuidar ese dinero de la gente es fundamental. Ese proyecto de ley fue muy bien recibido, así como el proyecto de ley que ahora se presentó al Congreso ayer, tengo entendido, del servicio civil y otros que van a ir llegando que son fundamentales. Justamente este tema del servicio civil también formó parte de las exposiciones que ustedes hicieron y entiendo que forma parte de estas cuestiones, como ya estaba mencionando, que los inversionistas miran mucho. No es que solamente se mira que Paraguay tenga crecimiento económico, que tenga un mayor crecimiento de las recaudaciones, sino que se mira mucho la estructura paraguaya para confirmar la sostenibilidad de nuestro país también para cumplir con sus compromisos. Sí, o sea, los inversionistas institucionales siempre tienen un grupo de gente que son expertos en las economías que analizan y en las que invierten. O sea, uno conversa con un experto en tu país, ¿verdad? Y obviamente miran todo. Y la ley del servicio civil es fundamental. Es una ley que soluciona muchos problemas y que básicamente va a traer más transparencia y eficiencia al gasto público y va a dar una carrera al funcionario público, va a dignificar al funcionario público. Entonces, ese tipo de medidas que favorecen a la transparencia, a los funcionarios, también hace más eficiente el gasto, siempre son bienvenidas por los inversionistas institucionales. Viceministro, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Creo que abordamos un tema sumamente importante y una inédita emisión de bonos para Paraguay que esperamos sea el inicio de un camino de nuestro país en los mercados internacionales con emisiones también en moneda local con todos los beneficios que eso implica y un proceso de evolución, como suele decir el ministro de Economía y Finanzas, para nuestro país. Le agradecemos muchísimo y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Gracias, Eduardo, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación.